Buenos días. Hoy nos acompaña la secretaria de Energía. Siéntense, por favor. Luz Helena González. Nos acompaña Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex. Y nos acompaña Emilia Calleja, directora general de Comisión Federal de Electricidad. Y también Miguel Elorza, que es el coordinador de Infodemia. Y Ernestina Godoy, porque el día de hoy estamos enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación. Pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público, público quiere decir que es del pueblo de México, y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Es digamos una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces nos las va a explicar la secretaria de Energía y después pasamos a sus preguntas, si les parece. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos, como informa la Presidenta, las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos. Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más. Y representan la reversión de reformas, de todas las reformas neoliberales que se implementaron desde 1992 en este sector y que tenían como objetivo
la desaparición de las empresas públicas del Estado y la privatización sin control del sector energético. Estas reformas, podemos decir, este paquete de reformas secundarias, son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable, sustentable, pero teniendo como centro la soberanía nacional y la justicia social. Este paquete de reformas, en este paquete de reformas legislativas incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se retoma la planeación desde el Estado. Gracias a estas modificaciones, podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar e impulsar y regular el desarrollo del sector y también la transición energética. Se expide la Ley de Planeación y Transición Energética como mecanismo rector, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente. Se simplifican los instrumentos y se fortalecen a su vez en términos de planeación, reduciéndose de 15 a 6, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se establece la estrategia, el programa sectorial de energía, se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía, se hace el Plan de Transición Energética, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la CENER y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación. Como lo ha mencionado la presidenta, esta reforma evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación, es decir, se evita la privatización. Se determina que las actividades que realicen estas 2 empresas del pueblo de México nunca pueden ser consideradas monopólicas, como actividades monopólicas, pues cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Esta reforma, también con esta reforma, desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Pemex se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación y donde el control de la empresa era prácticamente, era muy complicado de realizar. Y en el caso de CFE desaparecen las 9 empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales y las 4 filiales que tenían. Esto quiere decir que con la reforma se permite volver a integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente, terminando con la absurda, estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos.
Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda. Es decir, se facilita su operación y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, como mencioné, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se reconoce que la esencia de la CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social, pero también se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Se define, en el caso de la ley del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia con el cual simplemente garantizamos que la propiedad y la generación de energía tenga prevalencia en términos del sector público. La prevalencia será para la CFE, la cual se garantiza desde la planeación, manteniendo al menos el 54% del promedio anual de la generación eléctrica. Y se establece el objetivo de brindar electricidad desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, por lo que se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Para consumo propio se determina la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad, como lo hemos mencionado aquí, de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso. El autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad ahora de entre 0.7 y 20 megawatts con un permiso expedito y sencillo, y un trámite sencillo. Y en cuanto a las 3 figuras para la generación eléctrica, se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la comisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. Y finalmente se mantiene la figura de generador eléctrico para venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Es importante resaltar aquí que se mantendrá el mercado eléctrico, pero siempre garantizando la confiabilidad y la seguridad del sistema por parte del Estado mexicano. En cuanto al sector hidrocarburos, los principales cambios están enfocados también en fortalecer a Pemex, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. También se incorpora el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, y se rescata la producción de fertilizantes gratuitos en beneficio del pueblo y los agricultores más vulnerables de nuestro país. Y se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras. Dentro de los esquemas de inversión para exploración y extracción, es importante resaltar que se suma a la figura tradicional de asignación a Pemex una figura que permite la asignación a Pemex para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual Pemex podrá complementar sus capacidades y financiamiento. Finalmente, con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH,
Se distribuye de mejor manera las facultades, fortaleciendo la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la CENER, y se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la CENER con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética, la cual tendrá como atribuciones el otorgamiento de permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, el establecimiento de tarifas para todos los servicios asociados, así como la vigilancia del mercado eléctrico mayorista y en lo que respecta a hidrocarburos, todos los permisos de la cadena productiva de gas natural, petrolíferos, petroquímicos, así como el establecimiento de tarifas y seguimiento de precios. Estas reformas a la legislación secundaria que estamos presentando representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país. Son reformas que benefician a todos, benefician principalmente al pueblo de México, pero también benefician fortalecen al Estado y benefician a todos los sectores productivos. Y gracias a ella se recupera la planeación del sector y se hace vinculante para impulsar la transición energética. Lo más importante, se recuperan las empresas públicas del Estado y su papel fundamental para el crecimiento y el desarrollo nacional. Se garantiza el abasto y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Se garantiza la producción de petróleo para avanzar en la autosuficiencia en la producción de combustibles. Se rescata la industria petroquímica y la de fertilizantes y la producción de fertilizantes gratuitos. Se fortalecen las facultades de planeación y regulación en la CENER y se crea la Comisión Nacional para facilitar la operación del sector y se establecen reglas claras y nuevos mecanismos para la participación de la iniciativa privada. Por último, quiero comentar que la presidenta asimismo nos ha instruido iniciar un proceso de consulta que ya iniciamos en semanas anteriores y la integración de grupos de revisión técnica en todos los aspectos que implican estos cambios en las leyes secundarias. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta. ¿Firmamos de una vez? ¿Solo es uno? ¿Solo les pasaron uno? Vénganse para acá. Vente también. La hipodemia también es importante. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética. Quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de
2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008 con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena, todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto justo, en aquel momento, toquemos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador, se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda de la cual
pues nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México, y la garantía de la justicia energética, y al mismo tiempo la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la Secretaría de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía, y están muy bien pensadas, muy bien definidas, y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética.